si soy capaz de adelantarle. Se me ha calado, tiene huevos. Qué susto me ha dado el cabrón. El segundo cuando ha pasado el detrás. Ahí no, venía. Yo no había visto que venía. Salió brutal. ¿Eh? Salió brutal. Este es un sitio, la verdad, increíble. Vámonos. Vámonos. Buen viaje. Gracias. Chao. Buah, qué día más bonito, ¿no? Después de ayer, que fue un día súper intenso de moto. Ayer llegué a Sielo tras 12 horas de moto muy intensas y tras varios días de ruta muy cansada. Pero como siempre el guionista me ha recompensado con un día que no olvidaré nunca, en el que por primera vez he saltado desde un avión. Un día increíble, la verdad. Ahora toca subirse a la moto y encaminarme hacia Bogotá, donde pretendo despedirme de muchos buenos amigos y hacer una parada técnica antes de emprender el viaje hacia los Llanos primero y el Putumayo después, donde supuestamente diré adiós a Colombia para entrar en Ecuador y seguir con la vuelta al mundo. Bueno, vamos a Bogotá. Nos está esperando ahí Alejo y Esteban. Yo estoy de despedida ya. Pero todavía nos queda mucha Colombia por delante, así que disfrutemos de lo único que existe, que es la entrada a Bogotá, donde nos esperan dos de mis mejores amigos en el país. Alejo y Esteban deberían de estar ya pronto. Ahí se ven unas luces. Esos ducatistas, mira, venís parece de uniforme, ¿eh? Vamos a cenar al Double Tree Hilton Parque 93. Vamos a cenar como los señores que somos. Así al hotel de los moteros. Vamos de caravana. ¿No vienes? Vamos. En la 94, despito, sigo de la casa. Manolo tiene familia. Placer, tío. Nos veremos más veces. Bueno, ahora nos dejaremos ahí. Qué gustazo de amigos tengo, de verdad. Qué suerte tengo. Esteban es una de las primeras personas que me recibieron al llegar a Colombia hace ya un año y desde entonces me ha solucionado muchos de los problemas logísticos que me han ido surgiendo. Y le llamo mi ángel de la guarda, porque siempre que necesito algo o tengo un problema o me lo soluciona. Alejo, además de recomendarme muchas de las rutas que he hecho por el país, es hotelero y siempre que paso por Bogotá me da posada. Qué bonita la tienes y qué limpia. Limpiecita. Está para dentro de 8 días la aventura. Tal cual. Ambos
forman parte de esta comunidad motera internacional siempre solidaria, de la que no solo me beneficio yo por tener un canal de YouTube, sino todos los moteros que viajan por el mundo, pero especialmente por Latinoamérica. Bueno, Bogotá otra vez. Donde esta comunidad es probablemente más numerosa y activa que en ningún otro lugar del planeta. Bueno, vamos a cenar rico, yo creo. Es que Alejo es el gerente del Hilton y entonces pues ha dicho, pues comemos al Hilton, que hay garaje, que llegas con la moto cargada y no tienes que estar pendiente de la moto ni nada. Ah, mira qué maravilla, ¿no? Así cualquiera, ¿eh? Bienvenido a tu casa, Charles. Qué mejor que un hotel gerenciado por un motero para moteros, parqueadero, habitaciones, contactos en Colombia para recibirte. Y comida. Y comidita. Homenaje, cortesía a Alejito, aquí. Y nada, empieza la despedida de los amigos de Bogotá. Una despedida rara porque no me despido del todo, pero sí, empezamos a despedirnos. Vamos a darnos un homenaje. Porque a Bogotá ya tiro para el cuadro. Amigos, tenemos... Es un hasta luego, Charlie. Exacto. Nos veremos en el camino. Buenos días desde la siempre, no siempre, pero casi siempre lluviosa Bogotá. Voy a Ducati. Bueno, que me cambien la pantalla esta. Y el palo de atrás se volvió a partir de las vibraciones. Última parada en una ciudad grande hasta llegar a Quito, en Ecuador, así que tengo que aprovechar para dejar moto y equipaje lo mejor posible. ¿Quién me ha visto y quién me ve? He llegado antes de que abran. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Ah, mira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Sí, un poquito de barro traigo. Me han cambiado la cúpula, que a mí me da pena porque estaba muy bonita la otra. Por una usada se la han quitado, creo que a esa moto. Vale, pues dejo firmado. Está mola, ¿eh? El que venga por esto se lleva un buen recuerdo, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, el primero que venga que pregunte por Carolina. Y eso es. El domingo está cerrado, ¿eh? Así que venid el lunes. ¿Sí? ¿A qué hora? 7:30 de la mañana. Bueno, mi ángel de la guarda, es decir, Esteban, me lleva... ¿Dónde vamos? Vamos a Cofu. No sé dónde vamos. Yo voy siguiendo a Esteban. Como bien sabéis, llevo 14 años compartiendo el viaje con todos vosotros y grabándolo lo mejor posible. Empecé como todo el mundo con una sola cámara en el casco, pero en 2015 y tras un momento de lucidez, enganché como pude un palo e instalé la primera versión de la cámara trasera. Como me gustó tanto el invento, a los meses hice lo mismo en la parte frontal. Y desde entonces, y con ayuda de mucha gente que he encontrado en el camino, llevo intentando mejorarlos. Yo creo que estamos llegando. Hoy toca una nueva actualización del palo trasero. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, la verdad. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo? Bien, muy contento, la verdad. En un viaje tan largo y compartido, el confort es esencial para no desesperar o terminar cansado de ir poniendo remedios a averías y desperfectos. Pero lo convencional no siempre es lo óptimo. Todo hace a medida. Y encontrar personas que le dediquen su tiempo y su ingenio a desarrollar soluciones concretas Esta es mía, única y exclusivamente mía. cambia por completo la historia del viaje. De hecho es una historia muy curiosa porque nuestro negocio era un negocio de cajas fuertes y hace más o menos 6 años surgió la línea de negocio de Coju como una alternativa porque siempre habíamos querido poder hacer el equipaje de aluminio sobre todo, que es como nuestro producto estrella. He llegado a Coju sin saber dónde venía, recomendado por Esteban, porque supuestamente era el lugar ideal donde mejorar la parrilla para llevar mi bolsa trasera y además arreglar y mejorar el palo trasero. El portafolio ha sido grandísimo, herrajes, parrillas, soportes, maletas, dry bags,
pero lo que no sabía es que lo material iba a ser lo menos importante, y lo que me voy a llevar hoy es una experiencia enriquecedora. Bueno, somos más o menos 60 personas que tenemos aquí en la tienda, en la planta de producción y en la tienda de Medellín. Compartiendo el tiempo con un equipo de personas emprendedoras y trabajadoras a las que da gusto ver implicadas en algo tan pasional como esto a lo que nos dedicamos. Sí, nuestro principal mercado es Colombia, pero también tenemos presencia en México, tenemos presencia en Costa Rica. ¿Qué son las motos, los viajes, las experiencias? No sé, llamadlo como queráis. Los 60 empleados, todos colombianos. Todos colombianos, sí. Enhorabuena, de verdad. Toda mi admiración, de verdad. Realmente, Charlie. Dejo firmado esta base que ha estado conmigo en Panamá, Costa Rica, Venezuela y Colombia. Para el primero que venga. ¿El lunes a qué hora abrís? 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Aquí lo dejo. El primero que venga se lo lleva. Hacemos la entrega oficial de las nuevas armas de Don Quijote, su escudo y su espada. Pues es un poco, es parte de mi hogar, de mi armario, ¿no? Es donde llevo mis cosas, es muy importante. Y parece mentira, pero este palo para mí es más importante que casi que el motor de la moto. Así que, mil gracias, tío. Esa es la prueba de fuego. Ha sido un día maravilloso, muy bonito. O sea, aparte de los accesorios y de las mejoras de la moto, me ha encantado conoceros, os lo digo en serio, Da gusto, tenéis que estar muy contentos de la que habéis liado aquí.